Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión de Panorama Empresarial de Sindemex. Me presento, soy su servidora y amiga Heidi Vázquez Rodríguez, coordinadora nacional de Panorama Empresarial y subcoordinadora de vinculación empresarial y jurídica de Sindemex. Les pido de favor que pongan su nombre completo y, de ser posible, prendan su cámara para poder verlos y conocerlos. Como en cada sesión, nos acompaña nuestra coordinadora nacional de vinculación empresarial y jurídica de Sindemex, la contador público certificada y licenciada en Derecho, María Cecilia González Olvera, creadora de los programas Panorama Empresarial, Emprendamos Juntos y Café Jurídico Empresarial de Sindemex. Mucho gusto, bienvenida, contadora. Gracias a ti, Heidi. Convencidos en que la unión hace la fuerza, Sindicato Nacional de Empresarios, somos la organización empresarial que reúne a empresarios de todas las actividades económicas del país, con empresas micro, pequeña, mediana y grande. Esto con la finalidad de representar, promover y defender sus intereses, así como fortalecer, desarrollar y consolidar estrategias para su crecimiento. Nuestra misión es desarrollar el crecimiento integral de la empresa, además del mejoramiento y defensa de los intereses de todos nuestros socios y afiliados, proporcionando soluciones que maximicen su utilidad y eleven su capacidad empresarial. Los invitamos a afiliarse y a ser parte de esta gran familia. ¿Qué es Panorama Empresarial? Panorama Empresarial es creador de espacio para proyectos que promuevan y dejen huella dentro del área en el que nos desenvolvemos y en el que conocemos. Busca generar un cambio, brindar oportunidades, no solo a las personas que colaboren con nosotros, sino que también crea un impacto positivo para todos los que tengan la oportunidad de leer y escucharnos. Siempre lo he dicho, creamos contenido especializado que abre paso a nuevas ideas. Contadora Ceci, unas palabras que guste darnos antes de comenzar con el tema. Claro que sí. Para mí es un gusto volver a estar en los programas de Panorama Empresarial, que es uno de nuestros programas, prácticamente fue el primero que iniciamos de todos los programas que tenemos de Sindemex. Es un programa que me gusta mucho porque a la vez de que se difunde el artículo escrito por el autor, se difunde por redes sociales. En esta ocasión damos el expositor, bueno, más bien el autor del artículo, da la explicación de su artículo y su sentir de por qué lo hizo, y además, bueno, pone a disposición de los que asistan en estos eventos que nos hagan cualquier pregunta relacionada con el artículo que nosotros escribimos. En esta ocasión, bueno, le tocó a la licenciada Heidi Vázquez exponer su artículo, que me da mucho gusto que lo vaya a compartir con nosotros desde el punto de vista de su sentir de ella, qué la motivó a crear ese artículo, y también conocer pues parte de todo lo que nos representa estos cambios en la tecnología móvil, que debemos de saber ante todo, ¿eh? Y bueno, si me permiten, voy a compartir pantalla para presentarles su currículum de la licenciada Heidi Vázquez. Sí lo ven, ¿verdad? Sí, Ceci. Ok. Bueno, la licenciada Heidi Vázquez Rodríguez es licenciada en Derecho, con especialidad en Derecho Civil por la Universidad Dr. Emilio Cárdenas. Su experiencia profesional: ella actualmente es subcoordinadora nacional de vinculación empresarial y jurídica
Coordinadora Nacional de Panorama Empresarial de Sindemex, Directora General de H Consultoría Legal Empresarial desde 2014, Coordinadora en Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial de Valle Cuautitlán, Texcoco, desde 2004. De 2000 a 2003, coordinadora en Héroes Consultores en Recursos Humanos. Ella se mantiene en una constante capacitación, como creo que cualquier profesionista debemos de hacerlo si queremos ser competitivos dentro de nuestra profesión. Dentro de los cursos que la licenciada ha tomado, está por el H Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Encuentro Económico de Competitividad Empresarial celebrado en Unitec Atizapán. Por el Instituto de Desarrollo Cuerpo de Seguridad del Estado de México, curso básico de formación. Por la Academia de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal AC, el Derecho Humano a la Seguridad Social en México. Seguridad en el uso del servicio financiero, prevención de fraudes y delitos cibernéticos. Mis derechos laborales frente al COVID-19, ley de amnistía y su entrada en vigor, alineación parental, traumatología en delitos sexuales. Por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, ha tomado los siguientes cursos y conferencias: Resolución Miscelánea Fiscal 2021, Protección en Datos Personales y Aviso de Privacidad, Capacitación Gubernamental Internacional, Gobierno Abierto y Gubernamental, Reformas al Outsourcing 2021, por GIAO, Parlamento Abierto, AMTECH e INACIEP. Ha tomado el taller Comercio Electrónico, Compliance y Gestión de Riesgo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Organización Sin Fronteras. Ha tomado Integración y Acceso a Derechos de Personas Migrantes sujetos a Prevención Internacional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diplomado de Juicio de Amparo 2021. Actualmente cursa diplomado en la Suprema Corte de Justicia en la Suprema Corte y los Derechos Humanos, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, creo que tenemos una excelente ponente aquí con nosotros que nos va a compartir un tema de gran relevancia. Licenciada, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, contadora Ceci. Antes de iniciar, me permito dar la bienvenida a la coordinadora de Relaciones Públicas de Sindemex Polanco, la licenciada Yadira, y como siempre también nos acompaña la licenciada Merielis. Bueno, antes, este título, este tema lo llamé así, el derecho precisamente como regulador de este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que es el PANAUT. Y para abordarlo, hay que ver y pensar y verlo desde el punto de vista jurídico. Antes de crear un decreto, hay que ver el derecho con el fin de evitar situaciones de inconstitucionalidad. Para poder explicar un poquito más el tema, les voy a comentar el que me llevó a hacer este artículo. Y precisamente es porque todas las personas debemos de cuidar nuestros datos personales, porque pues son de vital importancia con el uso de tecnologías y la facilidad con el cruce de datos, pues toda nuestra información puede ser utilizada de forma errónea. Nos hemos actualizado, estamos viendo todos los alcances que puede tener este tipo de situaciones y cómo nos puede afectar. La contadora Ceci no me va a dejar mentir. Se está cerrando un círculo donde hay que ver y formar estrategias para poder cuidar y respaldar toda nuestra información para así proteger a las empresas de posibles hackeos, fraudes, en fin.
Bueno, y esto es con base a experiencias propias o ajenas. Notamos que el grado de corrupción que impera en nuestro país es tanto que pues ya la verdad es que ya caemos en la desconfianza y en la falta de credibilidad por parte de personas que están en el ámbito privado, tanto en el público. ¿A qué voy con esto? El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil se creó mediante una reforma de ley de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esto fue el 16 de abril de este año. Entonces, ¿qué es el padrón? Es una base de datos, que es a nivel nacional de conformidad con la ley, porque pues así la crearon bajo un decreto, y va a contener información con datos de personas físicas y morales que tengamos o que seamos propietarios de una línea telefónica móvil. Este padrón se crea con el fin de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos, puede ser trata de personas, delincuencia organizada, etcétera. Entonces, este padrón le atribuye al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de recopilar, administrar todo lo que son los datos del usuario y en su caso del representante legal que sería en este caso la persona moral. Por ejemplo, hay una parte donde dicen, bueno, ¿qué es persona física y qué es persona moral? Bueno, yo les digo que la persona física, su nacionalidad de las personas físicas es donde nace, y la nacionalidad de las personas morales es, por ejemplo, se determina de conformidad a las leyes a cuyo amparo se integra la persona moral. Es decir, si yo integro una sociedad al amparo de las leyes mexicanas y establezco el domicilio en el territorio mexicano, esta persona moral pues es mexicana. Entonces, en el padrón va a contener lo que es la línea telefónica, la fecha y hora de la activación y la activación de la tarjeta SIM, el nombre completo, la denominación social o en caso de la persona moral, sus datos biométricos. En este caso, en las personas morales, el representante legal de la empresa va a ser quien tendrá que dar sus datos biométricos, sus datos personales. Por ejemplo, en el decreto se creó que van a contar con un plazo de 2 años a partir de la publicación para cumplir con las obligaciones de este registro al PANAUT. Ya transcurrido este registro, los titulares, los propietarios de las líneas telefónicas, pues van a solicitar a los, el instituto va a solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones o a los autorizados, pues los datos de los usuarios. Y ya si no entrega el registro, pues se va a proceder a la cancelación inmediata de las líneas telefónicas móvil. Entonces, esto nos lleva a que es obligatorio tanto para los concesionarios o los autorizados, tanto como para los usuarios de telefonía móvil. Y bueno, se tiene que actualizar, por ejemplo, también tiene que ver si la línea telefónica es pospago y prepago, aplica para ambos, y tienen que dar avisos que actualicen la información. Por ejemplo, ahorita obviamente entran el cambio de domicilio, entra lo que es el cambio de nombre, si hubo un cambio de género, se tiene que estar avisando para que pueda entrar en el padrón y el padrón se esté actualizando constantemente. Mucho de lo que nos llevó y nos dio como preocupación es que cómo pueden tener nuestros datos biométricos. Y es que en la ley no especifica qué datos biométricos van a necesitar. Los datos biométricos pueden ser desde la huella digital,
el rostro, lo que es todo el reconocimiento facial, la retina, el iris. Los que tenemos estamos registrados ante el SAT, sabemos de esto, que nos toman lo que es el reconocimiento facial y la toma del iris. Pero bueno, para todas las personas, pues esto es nuevo. Entonces, les causa inquietud porque se tendría una base de datos con todo esto. Incluso lo que son datos biométricos, me ingresé a la guía del tratamiento de datos biométricos del INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sobre qué es los datos biométricos. Y bueno, ahí dice, es la huella, el rostro, lo que es la geometría de los dedos, la estructura de las venas de la mano, la forma de las orejas, la piel o la textura dérmica, la composición química del olor corporal, lo que es el patrón vascular, la pulsación cardíaca, o sea, entre otros, así lo encontré. Entonces, cuando me puse a leer el artículo 15, que es la fracción 42 bis, ahí dice que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el encargado de instalar, operar, regular, mantener el padrón de usuarios de telefonía móvil. Pero cuando leo procurar su buen funcionamiento, lo primero que me vino a la mente es que va a intentar o es que va a tratar de que funcione de manera adecuada el padrón. Considero de forma muy personal que debería de establecer una expresión que le implique una obligación sin excusas de que funcione bien el manejo de este padrón, porque ¿quién me garantiza o asegura que los concesionarios harán uso debido y que no van a vender esta información a personas ajenas? Por ejemplo, hace poco hubo una noticia donde estaba la base de datos del INE con más de 91,000, una base de datos grande en venta en internet. Entonces, el intercambio de información con las autoridades competentes, también en este artículo menciona lo que establece los procedimientos para validar la información que se deba de incorporar. Entonces, en este padrón se va a integrar a 3 rubros, lo que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones los va a llevar conjuntamente y son el Registro Público de Concesiones, el Sistema Nacional de Información de Infraestructura, el padrón, ahora el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Serán 3 piezas que va a estar manejando el instituto. Ahora, algo que llevó al Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones cuando emitió su recomendación sobre la implementación del padrón y cuando vieron lo que tenían que ver, porque pues estos cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues iba a tener un impacto considerable en las actividades que realiza el instituto, porque pues deben de comenzar a implementar lo indicado en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Deben, por ejemplo, tener o considerar los recursos para poder implementar el funcionamiento del PANAUT. Por ejemplo, también, y sobre todo porque les dieron 180 días, a partir de la publicación en el diario oficial, les dieron 180 días para que entrara y funcionara. Entonces, pues la implementación del PANAUT requiere de un despliegue de infraestructura, de sistemas de información en el instituto. Van a tener que emitir disposiciones administrativas, lineamientos, implementar operación para poder implementar la operación en el PANAUT. Y
y no solo en el instituto, sino que también los concesionarios y los posibles autorizados, pues deben de ver la forma de garantizar a nosotros como usuarios el manejo de la información y de los datos personales. Entonces, ¿qué pudieron considerar y qué no a la hora de crear este decreto? Son muchas cosas las que hay que ver. Por ejemplo, es un reto para el instituto, porque se está viendo que se va a poder, se puede encarecer la prestación del servicio y por ejemplo, la disponibilidad de terminales de comunicación del usuario. Sobre todo porque no define tampoco el alcance de lo que son los datos biométricos. No aclara si se trata de una simple huella o algo más allá que implique dar otros datos, por ejemplo, la toma del iris o reconocimiento facial, no lo detalla. Entonces, se busca pues esclarecer esta parte, precisamente por eso, porque pues implica el tener expuestos nuestros datos. Entonces, además de las campañas, por ejemplo, para incentivar a la población a que si hay un robo, denuncien de forma inmediata. O sea, porque pues pueden ser sujetos de robo de identidad, del uso ilícito de su línea, y esto lo deben de trabajar en colaboración con los ministerios públicos para agilizar los procesos de denuncia o robo, o sea, por robo o por extravío de equipos celulares o tarjetas SIM. Son cosas que hay que considerar antes de que entre en función este decreto. Entonces, precisamente para garantizar la integridad y la confiabilidad y que como usuarios estemos seguros de que no estamos entregando nuestra información a una persona que a su vez pueda entregarle los datos a un particular. Porque estamos viendo que un concesionario lo va a tener y después se lo va a dar al instituto. Entonces, en ese inter, ¿qué puede pasar? Hay sanciones para los concesionarios. Más adelante les voy a decir, porque sí son sanciones fuertes para los concesionarios que puedan caer en algún tipo de ilícito o que puedan caer en algún tipo de incumplimiento. Por ejemplo, el decreto impide que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ejerza de manera adecuada sus atribuciones para garantizar el derecho de telecomunicación, porque condiciona el ejercicio, de tus derechos. Si no entregas tus datos, quedas totalmente sin conexión, sin acceso a tener tu teléfono móvil. Entonces, te sanciona con la desconexión, te priva sobre el ejercicio del derecho de acceso a telecomunicaciones. Entonces, viendo lo del legal y de los derechos fundamentales, es que vemos, bueno, yo lo veo de forma personal, que no previeron esa parte. Es muy, muy bonito pensar que se pueda crear un control y se pueda tener los datos de todos los usuarios de telefonía móvil, pero pues debieron de prever que pueden marginar de forma digital a los ciudadanos, y esto va a conllevar a la violación de un derecho, al derecho de tener conexión. Entonces, no hay que olvidar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Pleno, los servidores públicos, tienen la obligación constitucional de ejercer sus atribuciones bajo el principio pro hominem, que es el principio pro persona. Y esto es que se tiene que actuar de forma que van a favorecer
aquellas acciones que mejor garanticen los derechos humanos establecidos en la Constitución en el artículo 1. Entonces, como podrán ver, es un gran tema donde se tiene que considerar al derecho antes de crear decretos. Se debe de considerar a fin de evitar situaciones de inconstitucionalidad. Está el artículo 6 en el párrafo que dice: el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información, de comunicación, de servicios de radiodifusión, de telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Incluso, pues el mismo gobierno ahorita está promoviendo eso a nivel nacional. En unos artículos pasados lo hablé, que lo está impulsando para que Internet y la comunicación llegue a todos los rincones del país. Entonces, a la hora de que no entreguen sus datos a este padrón o que no se registren, ojo, hay que checarlo porque se puede ahí contradecir. Entonces, eso es por parte del artículo 6. Y el artículo 7 también lo menciona, la importancia de los medios de tecnología que tienen para el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, el instituto tiene total facultad para interponer, por ejemplo, la controversia constitucional que considere que estén violando. Y esto lo pueden ver en el artículo 105 de la Constitución. Entonces, no lo vemos como un tema político, ni como un tema de, que vaya en contra o que lo ataque. Simplemente hay que verlo, hay que cotejarlo con la Constitución y ver qué tanto puede estar o no vulnerando nuestros derechos como ciudadanos. Miles de usuarios de celulares no quieren participar en este padrón, incluyendo el INAI, incluyendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por ejemplo, lo que es a mediados de junio, se concedió una suspensión a este decreto y al instituto para que no se instale, porque pues recae sobre él llevar el manejo, la operación, la regulación y pues mantener el padrón. Entonces, se concedió la suspensión, pero a finales del mismo mes, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó un recurso, precisamente un recurso de reclamación contra la suspensión. Y pues ahorita la Corte lo está evaluando y pues actualmente si postergar o no la suspensión del padrón de datos biométricos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cada vez estamos mejor informados y por lo mismo las instituciones, los legisladores deben de incrementar su eficiencia al estar involucrados, sobre todo porque son avances tecnológicos. Deben de ser eficientes al momento de legislar, precisamente porque se debe de proteger y optar medidas necesarias para garantizar y salvaguardar nuestros datos. Si lo regulan de forma correcta, se genera crecimiento. Estamos a favor todos del crecimiento, del desarrollo, en todos los ámbitos de la sociedad. Precisamente de eso no tenemos duda. Simplemente que la preocupación aquí es que se vulnera y que se pone en riesgo los datos de los usuarios. Por ejemplo, México se sumaría a los países, por ejemplo, está Arabia Saudita, no me acuerdo de todos, es China, Nigeria, Tanzania, Uganda, Zambia. Son los países que tienen este tipo de padrón. Y hay países que lo han rechazado precisamente porque no hay evidencia de que pues este sea un método que sea útil para combatir el crimen. Y pues dentro de los países que están en contra está Canadá, está
República Checa, Irlanda y Países Bajos, hasta donde tengo conocimiento. Incluso les comento que leí un artículo que se llama de Gonzalo Rojón. Él es analista de la unidad de inteligencia financiera, inteligencia competitiva, perdón, donde dice es que 9 de cada 10 llamadas que se originan para extorsión, para principalmente extorsión, pues vienen de los penales. Y lo comenté en el artículo. O sea, entonces, ¿qué tan fácil? O sea, sería más fácil llevar un control sobre que se evite el ingreso de celulares a los centros penitenciarios. Yo veo que se pudiera combatir más si se aborda de esa forma, en lugar de crear un decreto que pueda ser tajante y violentar los derechos de los usuarios, de los ciudadanos que utilizamos celulares de telefonía, ¿no? O sea, que sean móviles. Entonces, actualmente, en este artículo también, y como en muchos otros ustedes podrán ver, consideramos eso, que se vulneran los derechos del consumidor, pero a los criminales se les está pues dando un poco el beneficio de que se lleve o se someta a un tipo de justicia a todos. O sea, de entrada todos estaríamos registrados, y para poder comprobar que no somos o que no hicimos daño por medio del uso de forma ilícita de la línea, pues tengamos que ser culpables primero y después demostrar que somos inocentes por el hecho de estar en el padrón. Entonces, hay un país que ya utilizó este mecanismo y no le funcionó, porque lo único que benefició fue que hubo un mercado negro de tarjetas SIM y un aumento en todo lo que son los delitos de fraude, de extorsión. Entonces, llevó a que hubiera la lista, un mercado negro con datos de las personas. Entonces, se prevén dos supuestos. Si fue antes si el usuario compró o adquirió su tarjeta celular antes del 19 de abril, tiene 2 años contados a partir de este día para que las líneas telefónicas queden registradas. Y ya si fue después del 19 de abril, tendrán que hacerlo en 6 meses después de que el instituto publique la normatividad. En este supuesto, la ley no aclara cuándo termina el plazo para hacer el registro. Ahorita todavía no lo aclaran, no lo menciona, pero sí hay las sanciones que en caso de que los concesionarios o los autorizados no entreguen en tiempo y forma los datos de nosotros como usuarios. Por ejemplo, por efectuarlo de forma extemporánea, las multas para los concesionarios van de 1,700 a 4,400 aproximadamente. Entonces, otra sanción sería no registrar un número de teléfono de una línea telefónica o no actualizar la información, pues las sanciones van de 44,000 a 89,000 pesos. Entonces, y si hacen uso indebido o sea, crean una base de datos y la venden, pues ya las sanciones van de más de 800,000 pesos a arriba de 1,300,000. Y esta multa se duplica o se triplica dependiendo si el concesionario lucró, ganó, dependiendo el lucro que haya obtenido por vender este padrón cometiendo
pues la venta ilícita, ¿no? De la lista de todos nuestros datos. Entonces, ¿alguna duda, algo que quieran comentar hasta el momento? Contadora Ceci. Sí, esta ley, entonces, ya está publicada, pero no está vigente. Está suspendida. Está en proceso. Está en proceso de suspensión. Considero que el único problema es de que nuestras bases de datos van a poder, como dices, poder ser vendidas por algún concesionario. Y ahí van toda nuestra información personal. Aquí la idea sería cómo se podría crear una seguridad para que esas bases de datos no se vendan. No sé, no hay nada que se puedan crear fortaleza para evitar esos robos de bases de datos. ¿No has visto nada al respecto? No es lo que se tiene, esto se debió de prever antes de poner ya están las multas, pero ya están las sanciones, ya están las formas, pero ni siquiera hay ni el financiero, no está contemplado para poder destinar recursos para la creación del mismo padrón. Entonces, si no está ni eso, imagínate, no está todavía contemplada la forma en la que en la que pueden hacer válida o no una violación a nuestros derechos como usuarios. Entonces, hay muchas cosas que todavía no contempla. Exacto. Entonces, ni siquiera están contemplados la forma en la que va a operar ni el instituto, ni el concesionario. Necesitan tener infraestructura, necesitan crear programas que sean seguros. Capacitar al usuario también, porque nosotros Exacto. también debemos de saber. Imagínate que nos llegaran, digo, no quiero dar esto con madera, pero que nos llegaran a robar el celular y hicieran algún daño con nuestro celular. Tienen que crear campañas de publicidad, precisamente donde digan, donde nos prevengan, oye, si se comete un ilícito con tus datos, con tu número telefónico, con tu tarjeta SIM, pues de entrada ya eres culpable y tienes que demostrar lo contrario. Tienes que demostrar que no fuiste tú el que cometió esa extorsión o el que cometió ese acto ilícito. Entonces, es la parte por la que hay conflicto de que no lo previeron. Entonces, precisamente eso es lo que considera todo lo que son los jueces para poder otorgar los amparos que ya otorgaron y que el plazo venció el 31 de mayo. Entonces, el beneficio ahorita ya lo tienen los que se ampararon y a quienes les otorgaron el amparo. Pero los demás, la gran mayoría, obviamente no, Muchos sí. no lo sabemos, incluso yo no lo sabía, yo no sabía que tendríamos que ampararnos para efecto de no ser culpables por el uso de el mal uso de mi celular. O sea, nosotros como personas salimos a la calle, andamos en el transporte público, tenemos que salir a hacer nuestras actividades y siempre llevamos nuestro celular. Entonces, no sé, tantas cosas afuera que en cualquier momento lo puedes perder y tú, sin deberla ni nada, pues de repente eres culpable de algún ilícito que se cometió con el celular. O sea, no, como que no lo creo justo. Por ahí hay algo que se tiene que adaptar, que se tiene que corregir para que nosotros como personas estemos más seguras, pero de que hasta cierto punto considero que es un buen principio porque ya nos tienen, de hecho ya ahorita actualmente ya nos tienen localizados, o sea, a todos.
cualquier persona que haga algún ilícito o simplemente que quiera localizar a Heidi Vázquez, localizando su celular ya sabe a dónde está, dónde fue, qué hace, o sea, sabe todo. Entonces, pero ¿qué pasa con los que hacen ilícitos? O sea, sí los pueden, no sé, muy fácil para ellos también el celular, como, o sea, tiran ese y compran otro, o sea, como ya se la saben, pues ya ellos ya tienen la forma de poder hacer ese tipo de situaciones. Aquí lo importante sería que todos, que no se vendieran tarjetas con tiempo aire, que todos tuviéramos celular a nuestro nombre, pero no sé, como que falta algo, no sé, es mi apreciación. Sí, sí, contadora. Son muchas cosas que debieron de prever antes de lanzar el decreto. Desafortunadamente, mucho de las personas que están o que son clave para poder crear o aceptar o promover las leyes, muchas veces tienen conocimiento de muchas cosas, menos del derecho y sobre todo del derecho que vea y que esté actualizado conforme a las nuevas regulaciones. Esto del principio pro persona está desde hace 10 años. Entonces, se debe de primero pensar en qué tanto vas a dañar o qué tantos derechos vas a violentar a la hora de lanzar un decreto o una nueva ley. Entonces, a veces en las cámaras nuestros mismos gobernantes no tienen la suficiente preparación o el conocimiento básico fundamental del derecho como para poder prever estas situaciones. Entonces, me preguntan, bueno, es que tú de qué parte estás, le digo, no, es que yo no estoy del lado de ningún partido político, simplemente lo veo desde una forma general, como abogada y como estudiosa del derecho, hay inconsistencias que no prevé, que nos vulnera. Entonces, de esa forma soy imparcial a la hora de poder comentar o platicar sobre un tema que considero es importante y que debemos de conocer todos. Muchas personas podemos estar inconformes, pero a lo mejor tampoco tenemos ni el tiempo ni el interés. Lo digo para las personas que no son abogados o están ocupados en otras situaciones, pero es algo importante que deben de interesarse porque a la larga les va a perjudicar o a beneficiar, ¿no? Entonces hay que estar interesados sobre las nuevas regulaciones, los nuevos decretos y cómo esto puede cambiar nuestra vida diaria o en cuántas personas no hay en nuestras cárceles pagando por crímenes que no cometieron, ¿no? Tanta gente inocente. Entonces, es esta parte muy importante que deben de ver nuestros Sí, exactamente, es líderes. algo bien importante, con base en todo lo que comentaste ahorita, que se incluya y ojalá que no sé, que nos vean algunos legisladores, los que hacen las leyes, para que incluyan, es importantísimo que incluyan una capacitación al usuario, que sepan que el día que pierdan su celular lo está bien, inmediatamente se vayan a presentar la denuncia al Ministerio Público, que avisen, es como un coche, me imagino, es como si te roban tu coche, lo pierdes en ese momento tú vas y levantas la demanda, o sea, avisas al Ministerio Público de lo que te está pasando. Tú ya tienes una constancia, ya tienes un acta levantada y con eso en cualquier cosa que pase, mira, yo lo perdí tal fecha, tal hora y fui y presenté la demanda de extravío de mi celular. Entonces, con eso yo creo que, no sé, podemos tener
algún apoyo para efecto de que no nos culpen por algún ilícito. No sé Sí, qué. se deben de coordinar con los ministerios públicos para pues dar pues ser ágiles, ¿no? A la hora de, de que alguien va y levanta su acta. Entonces, pues de extravío o de robo, se tiene que coordinar para para que el usuario, antes de llegar al MP, pues tenga conocimiento de que tiene que hacerlo de inmediato. Las personas normalmente extravían su credencial del INE y desconocen que deben de levantar un acta, ¿no? Informando que ya no tienen en su poder su credencial de elector. Lo mismo deben de hacer cuando se les extravíe, le roben o su teléfono celular o su tarjeta SIM. Entonces, se debe de crear difusión para que las personas, usuarios, los ciudadanos, tengamos conocimiento de cómo actuar a la hora de poder, de vernos en esta situación y concientizar a los ministerios públicos, porque pues sabemos que también a la hora de actuar también que lo hagan de forma ágil, de forma más efectiva y que también tengan conocimiento de esto, porque muchas veces tampoco ellos están actualizados con este tema y a veces no saben, ¿no? Entonces, también darles cursos de capacitación. Considero que debieron de prever todas estas cosas antes de dar términos para que el instituto implemente todo esto, ¿no? Entonces, por eso es que hay tanta inconformidad y pues esperemos la resolución de la Suprema Corte con esto y ver qué va a pasar, pero sí necesitamos tener conocimiento de lo que está publicado ya está publicado, salió el decreto en el diario oficial y ya lo pueden ver en la propia legislación. Ahí está ya la fecha de la última reforma y sin problema lo pueden consultar, pero sí hay que hacer difusión de este tema para que todos estemos conscientes y enterados de qué tanto nos puede afectar y hasta dónde puede vulnerar nuestros derechos este decreto. Sí, no es tan fácil hacer un cambio de esta naturaleza. Como dices, tienen que planear, tienen que prever, tienen que capacitar al usuario, capacitar a todos los involucrados dentro del tema. Eh, es difícil que las organizaciones se, se automaticen o usen la tecnología para efecto de poder implementar todos estos parámetros, todos estos controles. Sin embargo, va avanzando poco a poco. Ahorita estuve en el instituto instituto de Federal de Telecomunicaciones. Fui a hacer unos trámites y primero, pues por la pandemia no hay gente. Bueno, esa es otra cosa. Sí. Lo que sí vi es de que antes de ir yo estuve buscando cómo resolver mi asunto a través de la tecnología, a través del celular, con alguna aplicación. Y sí, efectivamente encontré una aplicación que la puedes bajar, cualquiera la puede bajar se llama, bueno, es IFT, donde tú puedes empezar a chatear con la gente del instituto, con la gente de telecomunicaciones para buscar o resolver qué problema tienes de comunicación, independientemente de la línea telefónica que tengas. Ellos como ente que controla este tipo de comunicaciones tienen o deben de tener todo el control de todas las empresas de comunicación, de telefonía celular. Entonces, van avanzando, pero muy, muy lento. O sea, todo esto se tiene que agilizar, se tiene que integrar, se tiene que capacitar al usuario, a todos los involucrados. Y pues digo, es algo que va caminando, lento, pero va caminando. Entonces, nada más hay que
agilizar todos este tipo de situaciones, ¿no? De todo lo que hemos ahorita comentado, para que, pues, y sobre todo la capacitación al usuario es importantísimo, porque ¿de qué sirve que hagan leyes y esto y reformen y hagan si nosotros como usuarios no sabemos ni cómo lo vamos a usar, y podemos crearnos nosotros mismos una situación de conflicto? Entonces, la difusión y la capacitación es importantísimo para todos. Y bueno, ¿algo adicional, licenciado? Pues nada más estar, gracias por estar aquí, contadora Ceci, gracias Yadira, por acompañarnos y, y por interesarse en estos temas. Esperemos que lo vean muchas personas como sucede normalmente en YouTube. Es viernes, ya casi son las 6 de la tarde, ya terminó la semana. Entonces, pues qué bien, y tenemos el fin de semana para poder, o cualquier día que tengamos espacio, podamos interesarnos e investigar un poquito para poder conocer más y cómo llevar esta situación de una forma que sea informada y no caer en situaciones donde nos comprometan. Así es. Muchísimas gracias por la invitación, contadora Ceci. Ya quedó el tema, ya lo vimos y Perfecto. nos vemos en la próxima sesión de Panorama Empresarial. Voy a invitar a todos los que gusten sumarse, a escribir, a compartir, a darnos una ponencia. Estamos dispuestos y se pueden comunicar con la contadora Ceci o con su servidora. Pueden escribirnos a las distintas redes sociales que ya hemos publicado en diversos medios. De todas maneras, Heidi, menciona otra vez tus contactos. Yo también los voy a mencionar, si gustas mencionar los tuyos primero. Sí, claro que sí, es mi teléfono, mi número celular es 55 28 54 0951. Mi correo electrónico es heidi.vasquez.rodriguez@gmail.com, así como mi nombre, pero todo en minúsculas. Y igual búsquenos en Facebook, en YouTube, Sindemex, en Facebook, en Panorama Empresarial, y a su servidora en Facebook como lic.heidiv. También me pueden seguir por esos medios. Contadora Ceci. Bueno, rápidamente mis contactos. Me pueden localizar en Facebook como Ceci Fiscalista González. Me pueden localizar también en mi página web www.micontaenlinea.com.mx. Mi teléfono 55 32 25 39 50. Estamos a la orden para cualquier comentario, cualquier apoyo, inclusive como dice la licenciada Heidi. Si ustedes están interesados en participar en Panorama Empresarial, en Emprendamos Juntos, en Café Jurídico, pues nos pueden localizar, nos pueden hablar y con mucho gusto los podemos, previa entrevista, previo plática con ustedes, podemos realizar una integración en cualquiera de los programas, dependiendo cuál es su objetivo. Y bueno, licenciada Heidi, me dio mucho gusto saludarla y por esta ocasión hemos terminado. Ya son las 6. Más de las 6. Y bueno, terminamos a tiempo. Saludos Sí. y que pasen un excelente, bonito fin de semana. Excelente fin de semana. Hasta luego, a descansar. Hasta luego.